Bueno, vamos a empezar porque ya son 12:22. Gracias, Yadet. Nos vemos al final. Sí, está bien. Órale, cuídate. ¿Qué vimos la clase pasada, Gerson Tiscareño? Buen día, profesor. Buena tarde, ¿no? Buen día. Buena Es, tarde, tienes razón. bueno, se habló principalmente de bueno, más bien a mí lo que me marcó más la clase anterior fue esta discusión que hubo sobre las diferentes filosofías que se han aprendido hasta este momento, ¿no? Y se habló que Hegel precisamente no es un filósofo que, pues, predique, no, esa no es la palabra, que dictamine que su filosofía es la absoluta, ¿no? O sea, para Hegel todas las filosofías son correctas, sin embargo, piensa que hay ciertas lagunas que se tienen que llenar, ¿no? Eso fue lo que más me marcó. Y yo particularmente pienso que todas las experiencias que se tienen en el aprendizaje de cada una de las filosofías siempre marcan algo. O sea, yo pienso que tanto las filosofías, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche, la filosofía de Schopenhauer, siempre van a marcar algo. Son complementarias unas a otras y justamente yo creo que Hegel va por esa vía. Principalmente fue lo que yo puedo rescatar de la clase anterior. Dime una cosa, Gerson. Si estás leyendo el texto, si estás leyendo el texto, Sí, sí, sí. Sí, digo, he tenido que regresar varias veces porque sí es denso, pero sí, sí, sí. bueno, te lo pregunto porque tu respuesta no está equivocada quizá, pero es muy global. Cuando intervengas, haz por favor el intento de ser más preciso, más apegado al texto. ¿Ok? ¿Qué más, Netzai? ¿Qué vimos la clase pasada? Bueno, la clase pasada, como terminamos la clase anterior con las matemáticas, digamos que hubo un contraste, ¿no? En la cual se tuvo en cuenta que las matemáticas toman el objeto con una reflexión externa y por lo tanto Hegel nos dirá que la filosofía sí toma el objeto en su esencia, ¿no? En su reflexión, digamos, inmanente al objeto, ¿no? Eh, Se hizo hincapié en que el estudio de la filosofía es describir el movimiento por el cual el objeto de manera inmanente irrumpe en nuestra conciencia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, nos concentramos como en la experiencia del pensamiento, ¿no? Es decir, nos preguntamos cómo es que los objetos emergen en nuestra experiencia, ¿no? Entonces, Hegel, a diferencia de Kant, no se centrará en las estructuras del entendimiento solamente, ¿no? Sino que se centrará en la experiencia del pensamiento y en su reconstrucción, ¿no? Es decir, como en la génesis conceptual, por la cual los objetos entran en nuestra experiencia y nuestra experiencia se presenta en los objetos mismos, ¿no? Leí un texto, estaba leyendo el texto de Hipólite y bueno, creo que encontré una frase que va muy acorde que dice que la conciencia hace en su objeto la experiencia de sí misma y en su saber la experiencia de su objeto, ¿no? Creo que es muy acorde a lo que vimos en la clase, es decir, en el sentido de que la conciencia en relación a los objetos, ¿no? El mundo sería el espejo en que volvemos a encontrarnos, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado vimos esto, la relación entre cómo el pensamiento penetra en los objetos. Por ello, se podría decir que la filosofía es práctica, porque muestra cómo el pensamiento no es meramente algo pasivo, ¿no? Es algo que ya hemos visto durante varias clases, ¿no? No solamente se limita a lo contemplativo, sino que se presenta como acción en el mundo, ¿no? O sea, la filosofía no es un error pensar que la filosofía solo es teórica, ¿no? También tiene por objetivo mostrar que el pensamiento no es ajeno a las cosas y que está puesto en ello, ¿no? Esto gracias a su acción y su voluntad, ¿no? Y bueno, lo que más me sorprende de Hegel y siempre me ha interesado desde que estoy en el curso es esta reconciliación, ¿no? Entre mundo y pensamiento. Digamos, en el mundo, bueno, la cuestión es que veamos que en el mundo está nuestro pensamiento, ¿no? Y precisamente esto se referiría al saber absoluto, ¿no?
una reconciliación entre el pensar y la práctica, ¿no? Y también vimos, digamos, la cuestión de qué es lo real, ¿no? De cierta manera, bueno, no es solamente el mundo exterior de objetos, ¿no? Digamos, sino que es el mundo exterior objetivo y su inteligibilidad, su comprensión, ¿no? Sería la realidad, no solamente como diría las cosas pelonas, sino que son las cosas vueltas inteligibles y racionalmente comprendidas, ¿no? Así, digamos, la realidad verdadera contiene verdadera objetividad y su exterioridad es inteligible, ¿no? Y también hablamos de, bueno, un poco de lo negativo, ¿no? O sea, que lo negativo está ahí, permanece en el proceso, pero que no se queda en lo negativo, ¿no? Es decir, que lo negativo no es aquello que se limita a sí mismo, sino que produce algo más que el mismo, es decir, un momento superior y engendra un momento positivo, ¿no? Es decir, que lo negativo en su acción produce lo positivo, ¿no? Entonces Hegel, a diferencia de otras filosofías, no se queda en este aspecto negativo, ¿no? Sino que se supera, ¿no? Y también hubo un ejemplo que bueno, me llamó mucho la atención, es el del nacimiento, ¿no? Digamos como Hegel dice que la manifestación muy clara de la dialéctica sería el nacer y el perecer, ¿no? Ahí podemos ver claramente lo que es la dialéctica, el momento en que uno nace y cuando algo nace es porque no era, ¿no? Y a partir de ese nacimiento es, ¿no? Digamos que es el pasaje de lo que no era a lo que es, ¿no? La unidad del nacer entendida como unidad del no ser y que a partir de que nace es, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo que puede ser un poco confuso, pero ya después meditándolo es un poco claro, ¿no? Entonces, eh, y bueno, digamos, el movimiento en su conjunto, la totalidad, ni nace ni perece, ¿no? La sustancia tiene en sí la vida dialéctica, pero no tiene un perecer o un nacimiento, ¿no? Entonces, por lo mismo de que es su propio automovimiento, ¿no? Y también, bueno, ya para remarcar lo que sería también el pensamiento especulativo, ¿no? O sea que, digamos, la dialéctica de Hegel es uno de los momentos del pensamiento, ¿no? El momento negativo de lo positivo, porque a todo movimiento positivo se le presenta su otro como negativo. Esa sería la dialéctica, pero la dialéctica, digamos, resuelta en lo positivo es lo especulativo, ¿no? O sea, esta es la diferencia de Hegel, ¿no? Es decir, lo especulativo es hacer que la dialéctica concluya lo positivo en algo conceptual, ¿no? Eh, y yo creo que esas serían mis precisiones, profesor. Muy bien, gracias. ¿Qué agregarías, Diego Mendoza? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ah, para no tratar de repetir lo mismo, estábamos viendo una parte que decía, ningún miembro escapa a la embriaguez del mundo. Eso era que a partir, también Hegel hacía otra cita unos párrafos antes, de que el filósofo, estamos en una fiesta, todos inmersos, pero el filósofo, digamos que es el único que tiene conciencia, ¿no? De este despliegue, de este movimiento, que es esta forma en que va moviéndose el espíritu, y hay ciertos filósofos, individuos, que niegan de cierta manera este movimiento, no quieren pertenecer a este movimiento en el momento en que parten de la división de la realidad, es decir, partirla, ¿no? De un fenómeno a un noúmeno, o simplemente niegan el movimiento, y no es que estén alejados de este movimiento o pertenezcan a un movimiento exterior, porque pertenecen en ese mismo movimiento, pero simplemente no, pues no lo quieren ver, así como tal, no quieren pertenecer a ese movimiento. De cierta manera, ese mismo movimiento es una explicación de su misma existencia, o sea, de su misma autoconciencia, es decir, a la vez en que va avanzando el espíritu desde la forma más primitiva, no sé, a través de la intuición de la experiencia, y va ascendiendo al saber absoluto, va comprendiéndose a sí misma. Y no es que de cierta manera, por ejemplo, en la historia todos los eventos sean algo azarosos, que simplemente sean caprichos de los hombres, sino que tienen una razón de ser, que son de cierta manera momentos que están ligados hacia una misma finalidad, que la finalidad es la libertad del individuo, de los espíritus, tanto individuales como colectivos. Ah,
También volvemos como que hacer este hincapié de que el método, por así decirlo, en Hegel no es un método, digamos, al estilo de Descartes, que es el método alejado del objeto, es decir, como si fuera una receta de cocina que se puede aplicar a cualquier otro objeto y ya, ¿no? En el caso de Hegel es algo que ve, digamos, el mismo movimiento en cómo se comporta la realidad, entendida, ¿no? La realidad también en su inmediatez, en lo que pertenece, pero también entendida en su concepto, en su volver en sí misma. De modo que la verdad es el movimiento de ella en ella misma, o sea, pertenece en sí y para sí, por lo cual no puede estar alejada. No sé, por ejemplo, la religión tal vez nos pueda dar respuestas, de cierta manera, darnos algo como absoluto, pero pertenece, digamos, a un movimiento exterior y no pertenece a la conciencia misma, sino que se va, digamos, más allá de la propia experiencia de la conciencia. Y ya lo último que podría decir es que nos hacía hincapié de que, había que tener cuidado con estas filosofías que iban de lo particular, pero ese particular lo daban como algo total, como la totalidad de todo lo universal. Es decir, si había filosofías que partían del lenguaje, podían decir que el lenguaje realmente es la totalidad del saber humano, cuando realmente solo pertenece, por así decirlo, a un conocimiento de la propia razón entendida en su momento universal. Muy bien, gracias, Diego. Yair Moreno, ¿qué puedes agregar? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí mencionándole un poco más sobre la cuestión del método, las palabras de Hegel al respecto habla de que el método es la estructura del todo, en el sentido en que se presenta como esencialidad pura. Es decir, el método lo que hace es presentar la estructura de manera inteligida y conceptual. Y en ese sentido, lo que está tratando de hacer Hegel aquí es construir una filosofía sin presupuestos o sin presuposiciones en dos sentidos, tanto de manera, digamos, presuposiciones dirigidas al objeto y al pensamiento. Por lo tanto, aquí hay una separación con dos filosofías anteriores a Hegel, que es tanto los empirismos del siglo XVII y Kant también, ¿no? Entonces, esto también tiene relación con lo que habíamos dicho algunas sesiones atrás, de que cualquier filosofía que se presente a través de proposiciones iniciales es una filosofía necesariamente parcial, porque sitúa al sujeto de manera, y al objeto de manera estática, de manera fija, ¿no? Los ejemplos hay muchos, yo creo que a lo largo de la historia, pero un ejemplo que usted ha mencionado bastante es aquellas concepciones del ser humano que lo ponen como malo, ¿no? Necesariamente como Hobbes, por ejemplo, ¿no? El ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces, ese tipo de filosofías es justo lo contrario que quiere hacer Hegel. Por otro lado, leíamos un pasaje por ahí en el prólogo que decía algo así como que no podemos exponer un principio argumentando en pro de ese principio y refutando también por medio de otro tipo de fundamentos el principio contrario, porque así no aparece la verdad. Y al respecto, ahí Hegel, un poquito más atrás en el mismo prólogo, tiene una expresión muy clarificadora que dice que la verdad no es una moneda acuñada. Es decir, la verdad no es algo dado, no es algo que podamos recibir, digamos, de manera absoluta, sino es el proceso y es una elaboración de sí misma. Por lo tanto, aquí Hegel de nuevo aparece como una especie de filósofo espinosista en el sentido que pues él quiere ver las cosas desde el punto de vista de la totalidad, ¿no? Entonces, ya más o menos ahí cerrando la sesión anterior, pues veíamos que pues la filosofía de Hegel en su tiempo trató de que la humanidad viera que somos enteramente libres, que en el siglo XIX alcanzamos, digamos, el último ápice de libertad, ¿no? Que era la libertad política. Entonces, me parece que en la sesión anterior, como en la mayoría de ellas, pues nos ha dicho una serie de enormidades, nada más y nada menos que si queremos hacer filosofía tenemos que responder
a las exigencias de nuestro tiempo, y ya eso en sí mismo es una enormidad en el sentido en que primero tenemos que inteligir nuestra realidad, ¿no? Tenemos que construirla de manera conceptual, y bueno, pues eso es un gran reto, me parece. Eso es lo que podría Muy bien. complementar. Gracias, Jair. Johan, ¿qué agregarías tú? Nada, no contesta. Orlando, Julián, ¿ya resolviste tu problema del micrófono? Hola, profesor, buenas tardes. Sí, Vale, entonces, ¿qué puedes agregar? Ya veo tu mensaje, Johan. pues realmente será un poco repetitivo, no puede estar la clase completa. Pues igual prácticamente viene siendo lo negativo y lo verdadero sobre la realidad en nuestro mundo de las cosas mundanas, hechos tangibles en lo que viene siendo nuestra verdadera realidad. Y dentro de la negatividad, pues no es algo que se limite, sino que siempre pertenece al proceso, ya que es productor de algo más que sí mismo. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? También recuerdo un poco sobre lo que era el movimiento global. Bueno, es que no me recuerdo si era de la clase pasada. Que conduce a algo positivo y también que era el segundo movimiento del pensar mismo. Y pues que prácticamente siempre hay una verdad complementándose. Es muy poco lo que puedo agregar. Es una respuesta muy floja, Orlando. Si estás leyendo el texto, ¿estás comprendiendo? De hecho, sí me es un poco difícil el comprender el texto. Sí lo estoy leyendo, de hecho ya es la segunda vez que lo estoy leyendo y bueno, dentro de lo que llevamos y no, sí me está un poco complicado. ¿Las clases no te están ayudando? Sí, pero creo que requiere un poco más de investigación de mi parte porque si no, me cuesta comprender. Ya. Bueno. Bueno, ¿algún comentario antes de empezar el texto? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien desea presentar una duda o hacer un comentario? ¿Alguna cosa así? Bueno, si no vamos al texto, si les parece bien. Estamos en la página 33. Me parece que... A ver, René, tú quieres participar. Perdón, profesor, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Pregunto, si es que estoy en un dispositivo que ya está viejito y bueno, he tenido problemas de conectividad con él. Bueno, yo tengo una duda al respecto. He estado pensando en torno al concepto de dialéctica. ¿Sería correcto pensar que el concepto de dialéctica, a través de la historia de la humanidad, es un proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis? ¿Sería correcto darle ese seguimiento en torno a lo que es el concepto de dialéctica? Y comento esto porque desde esto que lo negativo descansa en la síntesis. Pues como lo vimos en la clase pasada, cabe señalar que la noción de lo negativo no está fuera de la dialéctica, puesto que lo negativo tiende a dar lugar a un resultado positivo. Lo negativo es productor de algo más que él mismo. Y sin embargo, pues como ya lo dije anteriormente, ¿no? Sería correcto pensar que el concepto de dialéctica a través de la historia de la humanidad es un proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior, o hay algún error entendiendo. A ver, tu pregunta se escuchó, por lo menos en mi caso, muy, muy cortada. Creo haberla comprendido, pero se escuchó realmente muy cortada. La dialéctica tiene una historia, por supuesto, ¿no? Una historia que
hay filósofos que estiman que la dialéctica se le encuentra antes de Platón, y es cierto, solamente que, por lo menos a los ojos de Hegel, la dialéctica aparece más bien entre los sofistas, ¿no? Y tiene un carácter negativo. Es con Platón, piensa Hegel, con el que la dialéctica tiene por fin un carácter positivo. Pero ha tenido diferentes comprensiones, ¿no es cierto? La dialéctica de Platón no es la misma concepción que Aristóteles tiene de la dialéctica, no es la misma comprensión que la Edad Media desplegó en torno a la dialéctica, y luego, por supuesto, se encuentra mucha resistencia en algunas filosofías, ¿no es verdad? Digamos, la dialéctica se puede comprender para Hegel en particular, como el movimiento del pensamiento con el cual reconstruye la objetividad de las cosas. No siempre se ha concebido así, a veces se ha concebido como diálogo, como en el caso de Sócrates y Platón, otras veces se ha concebido como una especie de juego de conceptos nada más, un poco a la manera de los sofistas, de manera que la dialéctica tiene una historia, porque no ha sido comprendida del mismo modo y no ha sido valorada de la misma manera. Lo que es original en Hegel es que la dialéctica es colocada ahora como una obligación del pensamiento, como una tarea inevitable del pensamiento, algo que el pensamiento tiene que hacer en su propia transformación de sí para comprender el mundo en el que está. Y esa dialéctica hegeliana adquiere tintes particulares, justo porque para Hegel la dialéctica no es otra cosa que el movimiento por el cual el pensamiento se objetiva y se introduce en él la esencia del objeto. Esa es la originalidad de la dialéctica hegeliana. ¿Está vinculada con la negatividad? Sí, claro. Sí, claro, porque está vinculada necesariamente con el otro de lo que siempre aparece. O sea, por eso la dialéctica arrancó vinculada al diálogo, ¿no? La dialéctica, el término dialéctica, creo que lo comentamos alguna vez, el término dialéctica viene de un verbo, dialegestai, que originalmente entre los griegos quería decir reunirse varios a discutir sobre un punto para llegar a un acuerdo. El dialegestai, que es el verbo que está asociado ahí, significaba en principio, originalmente significaba algo como cálculo, poner en armonía dos cosas, calcular algo, y luego significó ponerse de acuerdo en torno a algo mediante el diálogo, de manera que siempre dialéctica incluyó la idea del otro. Pero como te digo, hay una historia compleja, por supuesto, que hace que la dialéctica tal como aparece, por ejemplo, en Platón, ya no sea la misma dialéctica que en el caso de Hegel, ¿no? Pero sí tiene siempre el sentido del otro, de la premisa y la respuesta. Ahora, Hegel ahorita justamente se va a detener en mostrarnos que la dialéctica no es un método, no sigue un procedimiento estándar. La dialéctica no es más que el movimiento del pensamiento, pero no sigue un procedimiento estándar. Por eso se va a pelear ahorita con el formalismo nuevamente. Alfonso, ¿tú quieres participar? Sí, doctor, gracias. Es que a mí, justamente ahorita que estamos hablando del tema de la dialéctica, me surgió como esta duda de, eh, entonces, ¿por qué siempre se ha entendido por parte de otras filosofías y cuál es el pleito casado que se traen, sobre todo los otro tipo de expertos en Hegel, en decir que la dialéctica no solamente es tesis, antítesis y síntesis, sino que es realmente otra cosa? Esa es la parte que realmente no me queda clara al leer esta parte de Hegel y al tratar de entender a qué se refieren con esto, ¿no? Porque justamente es una de las críticas que se hacen a la filosofía contemporánea, ¿no? Que cuando intentan utilizar la dialéctica, siempre lo basan en tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Sobre todo de Marx en adelante, ¿no? Bueno, justamente la clase de hoy se va a dedicar a eso, ¿no?
el párrafo que vamos a leer, que vamos a pasar, porque no voy a detener demasiado en él, Hegel discute con eso, ¿no? Convertir la dialéctica en esa tríada para Hegel es totalmente inaceptable, ¿no? Porque es darle a la dialéctica un aspecto formal que no tiene, la dialéctica no es una forma, tesis, antítesis, síntesis aplicable a cualquier cosa. La dialéctica es el movimiento del pensamiento por el cual las categorías que uno formula encuentran su otro, encuentran su diferencia, para luego poder reconciliarse en un momento superior. Y eso no es un procedimiento estándar, es un movimiento del pensar de acuerdo con las categorías que está pensando, de acuerdo con el objeto que está intentando pensar, y por eso no puede adoptar la forma de un método, ¿no? de un aspecto formal. La dialéctica no tiene ese formalismo, según Hegel. Eso lo va a decir justamente hoy. De manera que espera un momento y vamos a verlo hoy más o menos así, ¿sí? Bueno, paso al texto. Página 33. Me parece que lo leí, pero lo repito. Ahora bien, dice Hegel, no es difícil darse cuenta de que la manera de exponer un principio, aducir fundamentos en pro de él y refutar también por medio de fundamentos el principio contrario, no es la forma en que puede aparecer la verdad. Bueno, aquí tenemos un aspecto de la dialéctica. La dialéctica no es tomar un principio y ponerle un principio opuesto. La dialéctica no es eso. La dialéctica no es un debate entre puntos de vista. La dialéctica es el movimiento del pensamiento que al examinar una categoría llega a su límite y pasa a otra categoría. Es el movimiento interno, el pensar, por el cual una vez que alcanza una categoría el pensamiento la utiliza, encuentra su límite y va más allá de ese límite. De manera que no se trata de poner dos principios ya hechos uno frente al otro, sino de desplegar cada principio hasta su límite inmanente para ir más allá de él, ¿no es cierto? La verdad, dice Hegel, es el movimiento de ella en ella misma y aquel método, por el contrario, el conocimiento exterior a la materia. La verdad es el movimiento intrínseco al pensamiento, el movimiento de los principios intrínseco a ellos. No es un principio contra otro. Eso es una forma exterior del debate. La dialéctica es el movimiento por el cual el pensamiento que llega a un principio, que llega a una formulación, hace la prueba de él y encuentra su limitación para ir más allá de él, encuentra sus dificultades, su límite. Exactamente igual que en el plano del conocimiento, el conocimiento llega a un borde en el que ya no va más allá, pero conoce ese límite, sabe su otro, sabe lo que no conoce, y entonces es justamente al interior de los principios que conoce cómo va a ir más adelante, no oponiendo un principio ajeno, sino desplegando la contradicción de los principios que tiene en la mano, ¿sí? Bueno, voy a avanzar. La clase de hoy la voy a dedicar a la página 33 y luego vamos a saltar a 34 y 35, porque Hegel se va a pelear con el formalismo. No hemos salido del debate que empezó contra la matemática. ¿Se acuerdan que él acusaba a la matemática con formal? Porque la matemática, según Hegel, es un cálculo, es un discurso de la magnitud externo a la cosa misma. Y en ese sentido es formal. Es formal no solamente por su formalismo interno, sino es formal en el sentido de que es externo, ajeno al objeto que está pensando. Es un procedimiento que le viene de fuera al objeto que está pensando. Y Hegel va a continuar ese debate, pero ahora lo va a continuar en la filosofía. Si ya descartó la matemática, ahora va a decir, pero resulta que en filosofía también suele reaparecer ese formalismo. También suele creerse que la filosofía puede seguir un procedimiento, que es lo que Alfonso decía, que se cree que la filosofía puede seguir un procedimiento cuando eso no es así. La filosofía consiste en introducirse en la vida del objeto que se está pensando, en el procedimiento interior al objeto que se está pensando, sin dejar que intervengan simples puntos de vista. Dice en la página 33, esto es como un pequeño paréntesis, pero si la necesidad del concepto
excluye la marca indecisa de la conversación razonadora. Es decir, la necesidad del concepto excluye, dice Hegel, la marcha indecisa de la conversación razonadora. Es decir, la dialéctica no consiste en que dos que tienen puntos de vista se pongan simplemente a discutir. La dialéctica consiste en que tomen cada uno de los que está ahí el objeto, el concepto que están discutiendo, para ver el despliegue del concepto mismo, no el despliegue de lo que piensa Pedro y de lo que piensa Pablo, sino el movimiento de los conceptos que están más allá de Pedro y de Pablo. Claro, ellos pueden tener puntos de vista diferentes, pero lo que se está debatiendo no es sus puntos de vista, sino se está debatiendo la vida del concepto. Dice, si excluye la marcha indecisa de la conversación razonadora, pero también excluye la actitud solemne de la pompa científica, es decir, la actitud solemne de que, bueno, pues ya sabemos qué es la verdad, no vale la pena entrar en debate, esa marcha, dice, también le excluye. Ya hemos dicho más arriba, atención a esto, que no se debe pasar a ocupar su lugar la ausencia de método del presentimiento, el entusiasmo y la arbitrariedad de los discursos proféticos. Es decir, Hegel está advirtiéndoles la necesidad del concepto impide que sea simplemente la charla de dos puntos de vista. Impide también la solemnidad de decir que ya sabemos lo que es y que no merece un debate. Pero de ahí, dice Hegel, del hecho de que la dialéctica sea móvil, eso no justifica que de repente se vayan a una filosofía del presentimiento, del entusiasmo y de la arbitrariedad de los discursos proféticos. Como ustedes ven, Hegel se molesta rápidamente con los discursos que se pretenden proféticos, con los discursos que se pretenden meramente entusiastas, con los discursos que no buscan más que inflamar el corazón, pero no utilizar la razón. La filosofía consiste en el despliegue racional del movimiento de los conceptos, que es la dialéctica, que es un movimiento dialéctico, y no consiste simplemente en la profecía o en la movilización de emociones. La filosofía no es eso. Esas filosofías edificantes no van con Hegel, no van con Hegel, ¿sí? Luego pasa, y ahí es donde me voy a ir relativamente rápido, y dice, tampoco es posible considerar como algo científico la triplicidad kantiana, redescubierta solamente por el instinto, todavía muerta, todavía aconceptual, elevada a su significación absoluta, para que al mismo tiempo se estableciera la verdadera forma en su verdadero contenido y brotara el concepto de la ciencia. ¿A qué se refiere Hegel con la triplicidad kantiana? Bueno, este párrafo que acabo de empezar lo vamos a pasar muy rápido porque es un debate que Hegel trae con Kant solo parcialmente, ahorita lo verán, pero sobre todo con Schelling y con Fichte, que justamente lo que hicieron fue tomar el procedimiento kantiano y convertirlo en un esquema y aplicarlo a todo. Ese es el debate que Hegel trae en este sentido. ¿Qué es la triplicidad kantiana? Por triplicidad se ha entendido el siguiente hecho. Si ustedes van a la tabla de categorías de Kant, verán que la tabla de categorías tiene cuatro grandes apartados. 1 de la cantidad, 2 de la cualidad, 3 de la relación y 4 de la modalidad. Ahora, Kant afirma que en cada uno de estos apartados, la primera categoría y la segunda se sintetizan en la tercera. Por ejemplo, la categoría de cantidad, la primera categoría de la cantidad es la unidad, la segunda categoría es la pluralidad y la tercera es la totalidad. Es decir, lo que Kant sostiene es que la totalidad es la unificación, el resultado de la unidad y la pluralidad. Eso es la triplicidad. Como hay 3 categorías en cada uno de los apartados, la triplicidad consiste en la afirmación de que la tercera categoría de cada grupo proviene del mecanismo de las dos anteriores. Por ejemplo, en el apartado de la realidad, la primera categoría es realidad, la segunda es negación y la tercera limitación. Limitación es la categoría que unifica la realidad y su negación. Es la realidad con una negación, es decir, la realidad como limitación.
En el caso, por ejemplo, de las categorías de la modalidad, la primera es la posibilidad, la segunda la existencia y la tercera la necesidad. La necesidad es, dice Kant, la unificación de la posibilidad y la existencia. Lo que existe como posible es necesario. Entonces, la triplicidad de Kant era efectivamente mostrar que cada una de las categorías de la tercera categoría de cada clase era el resultado de las dos anteriores. Ahora, Hegel tiene aquí una visión pues doble. Por un lado, lo que Hegel va a afirmar es que esta triplicidad fue un gran descubrimiento de Kant porque permitió darse cuenta que las categorías no están una separada de la otra, sino que tienen una relación, que dependen unas de otras. Y eso a Hegel le parece muy bien. El problema es que ese movimiento de categorías, aparentemente, eso es lo que empieza en la página 33, sigue a lo largo de 34 y se va a la figura del 35. Lo que pasa es que eso que Kant descubrió, aunque con limitaciones, después fue retomado por Fichte y sobre todo por Schelling para aplicarlo a todas las cosas, como una mera forma, como un mero formalismo. De ahí viene justamente la idea de que la dialéctica sería el mismo formalismo, tesis, antítesis, síntesis. Pero Hegel lo que nos acaba de decir es que la dialéctica no es ese formalismo. La dialéctica no es el procedimiento tesis, antítesis, síntesis, porque ese es exactamente igual que en el caso de las matemáticas, un mero formalismo vacío que se quiere aplicar a cualquier cosa. Si ustedes, no, ustedes son demasiado jóvenes, pero cuando Marx estaba en auge en México, por ejemplo, en la época en que yo me formo, nos explicaban que era relativamente fácil explicar la dialéctica, y el ejemplo que hacían era el café tibio. Entonces ustedes agarran la tesis, el agua caliente, ustedes le ponen la antítesis, el agua fría, y lo que sale es el agua tibia. El agua tibia sería la síntesis de lo caliente y lo frío. Con esa banalidad querían vendernos la dialéctica. Bueno, no querían, nos vendían la dialéctica. Entonces, la tríada tesis, antítesis, síntesis sería la forma en sentido formal en la cual la dialéctica podría aplicarse a cualquier cosa. Pues Hegel aquí justamente se detiene y dice de ninguna manera, ¿no? Si la triplicidad kantiana que mostraba que las categorías están vinculadas entre sí fue un descubrimiento, después tanto Kant como los demás empezaron a utilizar este procedimiento como si fuera el mecanismo con el cual comprender. Y todo el párrafo que va en la página 34 y 35, Hegel se va a dedicar a pelearse con Schelling, porque de acuerdo con Hegel no menciona a Schelling, ¿eh? Muchas veces Hegel se pelea con filósofos, pero no dice quiénes son. Claramente aquí su objetivo es Schelling, por eso cuando Schelling recibió la fenomenología del espíritu, saltó indignado. Hegel le contestó diciendo, no, no se refiere a ti, pero obviamente se refiere a él. ¿Qué es lo que Hegel está criticando aquí? Está criticando lo mismo que en el formalismo de las matemáticas, el formalismo en filosofía. Es decir, si nosotros creemos que la dialéctica o la triplicidad kantiana, el movimiento de las categorías, siempre se resuelve con el mecanismo tesis, antítesis, síntesis, pues lo que estamos haciendo es banalizar la filosofía. Y ahora, haciendo lo que hace Schelling, es decir, transportando este mecanismo a la naturaleza, bueno, la filosofía cae en el ridículo. Eso se ve, por ejemplo, en la página 35. Voy a leer este párrafo para que vean el pleito que se trae y nada más, porque no me interesa detenerme en el pleito interno Schelling-Hegel, ¿no? Vayan a la página 35 y más o menos a la mitad, dice Hegel, lo que se consigue con este método, es decir, lo que se consigue trayendo ese mecanismo simplemente aplicado a la naturaleza, dice, lo que se consigue con este método consiste en imponer a todo lo celestial y terrenal, a todas las figuras naturales y espirituales, las dos o tres determinaciones tomadas del esquema universal. Lo que se consigue es nada menos que un informe claro como la luz del sol acerca del organismo del universo. Es concretamente un diagrama parecido a un esqueleto con etiquetas pegadas encima o a esas filas de tarros rotulados
que se alinean en las tiendas de los herbolarios. Fíjense, Hegel no tiene paciencia con eso, ¿no? Lo que se consigue tomando ese método y aplicándolo a la naturaleza o a las cosas celestiales, dice Hegel, pues es un esqueleto, es la muerte de la cosa. Si la hemos petrificado utilizando esa tríada de elementos y haciéndonos creer que basta el procedimiento para conocer la verdad. Eso es, dice Hegel, matar a la cosa que estamos pensando. Mientras que la filosofía, como va a insistir en inmediato, es, por el contrario, pensar la cosa en su despliegue, en su vitalidad, en su impulso interior. Por eso, afirma, tomar la tríada kantiana o cualquier otra tríada y aplicarla a las cosas es cercenarles la vida, es incomprender, es una imagen deteriorada de lo que se pretendía buscar. ¿Vean por qué Hegel no va a aceptar nunca la idea de que la dialéctica es la tríada tesis, antítesis, síntesis? Porque si la tomamos como tal, es un mero formalismo tan criticable o más como el formalismo de las matemáticas, ¿no? Dice literalmente es como agarrar y poner, como en la farmacia de los herbolarios, todas las cosas en un tarrito con una etiquetita, ¿no es cierto? Y pretender que ese es el conocimiento de lo viviente. Eso no es así. Dice Hegel, tan claro es lo uno como lo otro, y si ahí faltan la carne y la sangre, y no hay más que huesos, y aquí se hallan ocultas en los tarros las cosas vivas que contienen, en el método a que nos referimos, se prescinde de la esencia viva de la cosa o se la mantiene escondida. ¿Sí? Vean, aquí Hegel estos dos párrafos se dedican especialmente a mostrar que si bien el formalismo en las matemáticas es externo a las cosas, hay un formalismo en filosofía que consiste en creer que podemos tener un procedimiento universal para el pensar y que basta aplicar este movimiento universal del pensar a las cosas mismas. El resultado son cosas muertas, esqueléticas, que no reaniman para nada lo viviente del pensamiento ni lo viviente de los objetos. Ese es el sentido de estas páginas 34 y 35. Bueno, obviamente Hegel aquí, insisto, que no está mencionando a Schelling, pero está hablando justamente de la utilización. Hubo una fuerte corriente en este sentido que se aplicó sobre todo a la filosofía de la naturaleza, ¿no? Se quería ver a la naturaleza como compuesta de este mecanismo universal. Y dice Hegel, eso lo único que hizo fue matar la vida de las cosas a las que estamos tratando de pensar. ¿Qué quiero que retengan en esta parte? Que la filosofía de Hegel, la dialéctica de Hegel, de ninguna manera se reduce a un mecanismo formal. La dialéctica de Hegel no es un mecanismo aplicable a cualquier cosa, sino es el mecanismo por el cual el pensamiento, mediante la negación, reconstituye a las cosas en su vitalidad, reconstituye a las cosas en su existencia, hace ver la emergencia del objeto en la experiencia, hace ver la emergencia del objeto en su particularidad. Por eso es que la dialéctica no puede utilizarse como método, porque es la vida interna de la cosa que está siendo pensada. Pero es la vida interna descrita a través de la negatividad y de la reconciliación. Es la vida interna de la cosa por el movimiento interior de los conceptos que la constituyen. Esa es la dialéctica hegeliana, a diferencia de esa caricatura que nos vendían, que el marxismo vulgar transmitió por todas partes, ¿no? Y que le hizo muchísimo daño, porque si la dialéctica fuera eso, pues es muy fácil ridiculizarla en el plano científico, ¿no? No hay manera de defender una perspectiva tan chata del pensamiento. Solamente que atribuirle eso a Hegel es, me parece a mí, con estas páginas que acabamos de leer, una atrocidad, ¿no? Contra la que él mismo se eleva. ¿Sí queda claro? ¿Está claro el sentido de todo esto?
Oiga, doctor, entonces lo que nos enseñaron a todos aquellos que no estudiamos filosofía, pero que nos quisieron enseñar un poco de filosofía en toda nuestra formación, viene de Schelling. Digo, porque ahora entiendo por qué, con esas páginas, ahora entiendo por qué destruyeron a Hegel como lo destruyeron, y Schelling fue el primero en encargarse en destruirlo como pocos, ¿no? O sea, realmente nunca nos enseñaron la filosofía hegeliana como debe ser, o de dónde, o qué era combinación de Kant con Schelling, o de dónde salió todo esto de tesis, antítesis, y porque digo, o sea, no es lo que en realidad es. Vaya. Bueno, ¿por qué? Eso ya no estoy seguro de poder responderlo, pero en la primera parte tienes razón. Lo que te enseñaron de la dialéctica hasta que llegaste a esta clase estaba equivocado, de Hegel. No sé si eso tiene valor en otra parte, pero Hegel no es. Si, No, si y es eso, que ni si siquiera en eso, otra parte tiene si valor. eso, si eso les enseñaron de Hegel, pues eso no es Hegel. Eh, había que llegar al texto de Hegel, pues sí, había que llegar a la fenomenología para verlo, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué la filosofía adoptó ese formalismo? Bueno, ahí las razones son muy diversas, pero lo que sí importa es, para mí, ahorita lo que importa aquí es señalar que eso no es Hegel. Hegel está contra el formalismo. Ese es el pleito que traemos desde esas dos clases. En la primera parte el pleito era contra el pensamiento matemático. Ahora el pleito es contra el pensamiento filosófico, que si en un momento pretendió tomar las matemáticas y se equivocó, también tiene un impulso formalista al interior del mismo. Y Hegel dice, eso es exactamente lo contrario de lo que yo propongo. Lo que yo propongo es la reconstitución pensada del objeto a través del movimiento de los conceptos de ese objeto, a través de la negatividad de los conceptos de ese objeto. Pero este procedimiento es indisociable de la génesis del objeto mismo. Por eso, uno, no hay separación, y ahorita eso es lo que va a argumentar ahorita, no hay separación entre lo pensado y el pensante. Y tampoco hay separación entre la existencia y la verdad. ¿Por qué? Porque al pensar el objeto, al pensar al objeto en su génesis, estamos pensando en su verdad. Solamente que, como sabemos desde párrafos atrás, alcanzar la verdad del objeto no elimina dentro del movimiento del pensar la negación, lo falso, lo distinto, y entonces es justamente la dialéctica que incluye lo falso y lo verdadero en su proceso, lo que produce la verdad del objeto, la verdadera existencia del objeto. Entonces, dos cosas son importantes ahí. Una, no puede haber separación para Hegel entre el método y el objeto. No puede haberla. El objeto es pensado metódicamente, eso sí, pero no quiere decir que hay un método separable del objeto. Y segundo, no puede haber separación entre el conocimiento del objeto y el objeto mismo, porque el conocimiento es la reconstrucción del objeto. Eso lo va a insistir ahorita. Justamente el pensamiento lo que hace al comprender el movimiento conceptual que da origen al objeto es comprender al objeto mismo. A ver, creo que Diego había levantado la mano, ¿es así, Diego? Pero, o sea, bueno, prácticamente ya respondió mi pregunta, que era en qué momento saber cuándo se está formalizando la filosofía. Porque, bueno, por ejemplo, tal vez podría encontrarlo en esta parte de la filosofía analítica cuando sobreexplota la lógica y ya de ahí todo se hace a través de medios, pero sí, digamos que a través de forma más sutil, cómo distinguir, ¿no? Cuando se hace este formalismo y cuando no se hace este formalismo. Claro, es cuando está por un lado el procedimiento y por otro el objeto, ¿no? Cualquiera que sea el procedimiento, ¿sí? Ahí estás cayendo ya en el formalismo. Para Hegel, para Hegel. ¿Sí queda claro? Cada Sí, sí, vez que tú tomes un esquema, cada vez que tú tomes un procedimiento, por ejemplo, cuando algo muy trivial, pero cuando Bunge escribe ese librote de 500 páginas que yo compré y me puse a leer, porque yo también pasé por la candidez que todos ustedes están pasando,
Cuando yo compré el libro de Bunge que se llama El método científico y lo empecé a leer, pues yo creí que iba a encontrar un discurso de la verdad, ¿no es cierto? Así me lo vendió. Y entonces, claro, uno diría, pues si leo el método científico, pues ya está, o sea, me evito el problema de equivocarme y ya estoy en el camino correcto. Pero se reveló que no era así. ¿Sí se ve? Ese es digamos, ese es el epítome de los métodos formalistas. Ahora, vean ustedes que lo que está en el fondo de esto es un debate muy serio con la filosofía de la ciencia, ¿no? Todas las filosofías de la ciencia que creen que pueden autonomizar un discurso de la verdad separado de los objetos, para Hegel están eh, momificando el proceso del conocer, ¿sí? Momificándolo, convirtiéndolo en Profesor, esqueletos. A ver, no sé un quién. ejemplo, ay, perdón, un ejemplo Por distinto. favor, avísame con la mano, Netzai, antes. Ah, Pero está bien, disculpe, toma la palabra. sí, Pero perdón, avísame con la mano, porque si no, podemos entrar en mucho ruido. A sí, ver, Netzai. disculpe. Nada más era un ejemplo de, por ejemplo, ahorita que menciona el libro de Bunge, un contraejemplo, digamos, que se puede decir sería el libro de Thomas Kuhn, ¿no? Digamos, tiene como una visión un poco más, bueno, no he leído todo el libro, pero siento que sí tiene o comprende, digamos, de cierta manera el movimiento de las revoluciones científicas, ¿no? Es, digamos, el de las estructuras de las revoluciones científicas, ¿no? Sí, 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 sí. Porque de cierta manera hay ciertos pasajes en donde eh, afirma, ¿no? Que los cambios de los paradigmas hacen que, digamos, los que estudian la ciencia, los científicos, vean de un modo distinto el mundo, ¿no? Al que aplica su investigación. Y ahorita que estamos estudiando Hegel, eso se me hace, digamos, un poco. Se cortó tu mensaje, Netzai. Ah, no, ese era mi comentario. Ah, no, mira, no, no voy a entrar en ese punto porque nos desviaría mucho, pero no, con y Hegel no van de la mano uno del otro, no, no van de la mano. Sí, al hablar de paradigmas, Kuhn parece introducir la historia en las filosofías de la ciencia, pero la manera en que lo hace es muy lejana a Hegel, es muy lejana en el fondo, porque eh, la idea misma de paradigma parece sugerir que en realidad lo que hay para el pensamiento es que en un momento dado el científico encuentra un horizonte de conocimiento que acepta como verdadero, que acepta como paradigmático, ¿no es cierto? Y que a partir de ahí puede empezar a pensar. Y Hegel dice, pues no, no es así, no es así. Claro que cada pensador cuando entra al mundo entra en un horizonte de paradigmas, pero no lo acepta como paradigma, lo acepta como movimiento del pensamiento, ¿no? No, déjame decirlo así y me detengo. En Kuhn parece haber un cierto convencionalismo de los paradigmas. Y para Hegel el pensamiento, menos el pensamiento científico, es un mero acuerdo, es un mero convencimiento, no es una convención. ¿Sí? Para Hegel el conocimiento científico y particularmente el conocimiento intersubjetivo no es una convención, es una demostración, que es distinto. Pero no voy a entrar mucho en ese punto, aunque Kuhn representaba dentro de la filosofía de la ciencia, efectivamente, una introducción de cierta concepción de la historia. Resultó que no fue del todo convincente y el siguiente paso fue Lácatos, que llevó la cosa más lejos. Pero es curioso que después de Lácatos, la filosofía de la ciencia abandonó ese camino, lo abandonó por completo. Hoy la filosofía de la ciencia tiene un aspecto totalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque tanto Kuhn como Lácatos hacían un fuerte énfasis en una cierta cientificidad y la filosofía de la ciencia, digamos, normal, dijo, no me gusta ese camino, me voy por los formalismos más fuertes. Y ahorita, hasta donde yo alcanzo a ver, ya no trabajo filosofía de la ciencia porque para mí ya no tiene interés lo que hacen, está muy fuertemente formalizada, ¿no? Muy, muy fuertemente formalizada. Entonces,
digamos, ahí se ve un poco lo que comentábamos la ocasión anterior, ¿no? ¿Por qué la filosofía, si desarrolla por un cierto tiempo una comprensión histórica y social, pues de repente da el vuelco y se va por otro lado? Bueno, pues ahí hay razones ya que tienen que ver con la relación de la filosofía con su exterior, que era un poco lo que vimos la ocasión anterior. Bueno, lo que me interesa que retengan es justamente esta afirmación hegeliana de que no hay manera de que la dialéctica sea un método. La dialéctica es, vamos a decirlo así, la vida interna de los conceptos. La vida, y por eso es que costaba tanto trabajo esa afirmación de que hay que moverse en el plano de los conceptos. Por eso costaba tanto trabajo eso de hacer fluido el pensamiento. Hacer fluido el pensamiento es practicar la dialéctica, que no es otra cosa que la vida interior del pensamiento. ¿Y qué quiere decir vida interior? Que el pensamiento utiliza las categorías que tiene, las hace valer, las hace suyas, solo para encontrar que hay un límite en su uso e ir más lejos, encontrar al otro, a lo que no conoce. Y justo en esa relación entre lo que no conoce y lo que conoce, ir más lejos de sí. La dialéctica es la vida interna del pensamiento, no un método esquemático que se puede aplicar a cualquier acción pensada o a cualquier objeto del mundo. ¿Sí se ve? Eso lo va a insistir Hegel a partir de ahorita, verán. ¿Sí? Hegel termina esta parte diciendo, pero lo excelente no puede sustraerse al destino de verse así privado de cuerpo y de espíritu, de ver cómo se le quita la piel para revestir con ella un saber inerte e infatuado. Vean ustedes, Hegel es bastante impaciente con esas cosas, ¿no? Aquí muestra su bilis, ¿no? Está diciendo literalmente, para ver cómo le quitan la piel a lo excelente, para revestir con ella un saber a la vez inerte e infatuado. O sea, inerte y además pretencioso, ¿no? Más bien debe ver en este destino la potencia que ejerce sobre los ánimos, ya que no sobre los espíritus, y también el perfeccionamiento hacia la universalidad y la determinabilidad de la forma en que consiste su acabamiento, y que es lo único que hace posible el que esta universalidad se utilice de un modo superficial. La universalidad del formalismo es utilizar de un modo superficial la acción misma del pensar, paralizar al pensamiento en un esquema y pretender con ese esquema explicar no solamente al pensamiento, sino a los objetos, lo único que produce es ese saber inerte e infatuado, inerte y pretencioso. Aquellos que dicen, he aquí la verdad de rodillas. Bueno, pues esos para Hegel no están haciendo filosofía. ¿Sí? Esos que dicen, aquí está la verdad, mi verdad, todos de rodillas ante ella, pues para Hegel eso no es filosofía. ¿Ok? ¿Sí queda claro? La verdad la verdad es terrenal. La verdad está siempre en proceso y no cesa de estarlo. Por eso el conocimiento no tiene límite. Y no dibuja figuras inertes, no dibuja esqueletos con estampitas. ¿Sí? A lo mejor esa es una buena imagen, Diego. ¿Cómo sabes que estás haciendo formalismo cuando lo que resulta del pensamiento es un esqueleto con estampitas? Pues eso eso no es conocimiento, dice Hegel. Lo único que han hecho es matar la vida de las cosas. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario? ¿Pregunta en este punto? A ver, pregunta. ¿Han visto esas filosofías que producen esqueletos con estampitas? ¿Qué dirían? Cuando yo digo que una filosofía produce esqueletos, es decir, cosas inertes con estampitas, ¿esa imagen les dice algo? Respondan, por favor. Pues sí, tal vez me recuerda mucho a la parte de la crítica de la razón pura del esquematismo. ¿Ya ves? Son esqueletos con estampitas, ¿no?
a mí no sé por qué me llevó a Bertrand Russell y su historia de la filosofía, doctor. Algo Bueno, así. esa, Es esa, que esa historia de la filosofía, esa historia de la filosofía es una caricatura, ¿no? por eso lo digo, porque inmediatamente me remitió a Bertrand Russell y su historia de la filosofía. Digo, ya sé que la mayoría de los ingleses, pues, o en su mayoría son así porque siempre han considerado a Hegel oscuro y místico y quién sabe qué, pero esa de Russell sí es como, bueno. Yair, Yo tengo una duda porque no sé si me está quedando claro esto del formalismo, pero tengo entendido que formalizar algo es vaciarlo de contenido. exacto. Entonces, me parece que eso estaría diciendo Hegel, pero en otras palabras, es decir, aplicar esta triplicidad kantiana sin más a cualquier objeto es vaciarlo de su contenido y dejarlo como algo, digamos ahí, inerte, muerto, ¿no? Insulso. Entonces, ¿va por ahí Pero el quizá, asunto o a estoy ver, perdido? quizá Yair, no, yo creo que se acerca, pero quizá había que decir, eh, si el formalismo consiste en vaciar a la cosa del contenido, el formalismo aplicado consiste en darle como contenido una cosa inerte, darle como contenido ese formalismo que no es más que la separación de la forma y de la vida del contenido de la cosa. ¿Sí? El formalismo consiste justamente en que, y tienes razón, sería aquello que separa forma y contenido. Y si separas forma y contenido, pero al contenido del objeto le aplicas una forma predeterminada, preexistente, pues lo único que tienes, según Hegel, es otra vez un esqueleto con estampitas. Es sustituir el contenido de la cosa con un contenido abstracto traído de fuera e impuesto. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, ya, parece que sí. Me resulta El- un poco el- raro eso. ¿Por qué? ¿Por qué resulta raro, Yair? Es que mencionó la palabra formalismo aplicado, ¿cierto? O sea, como El formalismo quiere ser aplicado. ya, entonces en el momento en que se aplica es cuando el objeto adquiere este contenido inerte, ¿no? Como externo a él, ajeno a él. Sí, a ver, vamos a comentar un poco. Tú has llevado las clases de lógica formal, ¿sí? Sí, Bueno, lo que has visto es la clase de lógica como lo que es la estructura de un lenguaje formal. Eso es la lógica. La lógica de proposiciones es la estructura de un lenguaje formal, ¿no es cierto? Y ahí ha tenido un éxito extraordinario. La lógica ha tenido un enorme desarrollo como comprensión de la estructura de los lenguajes formales. Eso es cierto. Y por eso se aplica con tanto éxito, por ejemplo, en la inteligencia artificial, en las computadoras, en los lenguajes artificiales. Ahí está muy bien. Pero cuando la lógica pasa a la filosofía, pretende que podemos introducir en los objetos ese mismo formalismo y que por tanto podemos, por ejemplo, como filosofía analítica o como positivismo lógico, describir el mundo a través de un lenguaje proposicional. No estoy hablando en vano, estoy hablando del positivismo lógico. El intento por reconstruir el mundo partiendo de premisas que ellos consideran imbatibles, inamovibles, y luego reconstruirlo lógicamente con los procedimientos formales de la lógica. Esa filosofía no solamente duró, tuvo gran impulso. Claro que desapareció porque pues ese proyecto se revela completamente, ¿cómo decirlo?, esquelético frente al mundo, ¿no es cierto? Pero los resabios no han desaparecido. No es nada extraño, Yair. Eso es, cualquiera que haya visto la filosofía del siglo XX sabe que esa es una historia real.
bueno, Alfonso se refería hace un momento a Russell. Russell es uno de esos casos, ¿no? Russell pretende, por ejemplo, reconstruir las paradojas a través de las paradojas de la vida moral a través de un discurso lógico, matemático. Claro, la filosofía se deslumbró con el desarrollo de la lógica del 19, sobre todo después de Frege, y entonces consideró que si lograba aplicar la lógica a los objetos que la filosofía había estudiado tradicionalmente, encontraría la respuesta, pues eso ha sido real, Yair. Esa es la historia de una parte importante de la filosofía del siglo XX. Cuando Hegel dice, no se puede importar a la filosofía métodos, por supuesto, él no sabía nada de esto, pero está refiriéndose a un problema similar. No basta traer la lógica aplicada al mundo para que funcione científicamente. Eso fue una pretensión que nunca prosperó, ¿no es cierto? Y estamos hablando de filosofías muy potentes del siglo XX. Estoy hablando de Frege, de Carnap, de un montón de filósofos que pensaron que bastaba el rigor lógico aplicado a cosas imposibles de negar para que se reconstruyera. Eso ha sido una tendencia muy constante en filosofía, Yair. Un poco, espero que estén medio familiarizados con esa historia, ¿o no es así? ¿Qué dirían? A ver, eso sí me preocupa porque si Yair, que es un hombre inteligente, no lo ve, los demás, ¿cómo lo ven? Todos los demás, a ver, Sí, sí en el les, caso de Frege sí se llega a ver con su forma de lenguaje. claro, pero no solamente es Frege, es Carnap, luego es Quine, luego es decir, no es solamente Frege, esa es una tendencia real en la filosofía. Yo no sé si les dan clase de eso hoy, pero supongo que sí, supongo que sí. Es decir, No, bueno, yo no conocía estas filosofías, o sea, sí conozco a Frege, pero el Círculo de Viena no lo conozco. De hecho, la única filosofía que conozco del siglo XX es la de Husserl, y pues sí es no, pues radicalmente distinta a la filosofía analítica. claro, De hecho, esa no, es una no, de las críticas grandes que yo le hago a mi alma mater, doctor, que enseñan filosofía, pero se van al siglo XX y no te enseñan a Hegel como debe ser. ya. Bueno, el caso es que lo que Hegel está diciendo es real, ¿eh? No es, no es, no es un sueño. Cuando Hegel dice, mire, el formalismo de las matemáticas es relativamente fácil de ver, porque las matemáticas es un lenguaje, digamos, un discurso formalizado, extraordinariamente formalizado, pero que se ocupa fundamentalmente de la magnitud. Eso es lo que él piensa. Bueno, yo creo que no es exactamente así, pero en todo caso, él lo piensa así. Ahora, el problema, y es lo que está abordando aquí, es que eso también sucede en filosofía. También sucede que con nuestros medios lo que hemos intentado es construir un discurso formal, un discurso vacío de contenido y luego aplicarlo a cualquier contenido. Ahora, Hegel dice que para él, desde la perspectiva que él está presentando, eso no es posible, porque justamente la filosofía tiene como obligación construir la vida interior de la cosa, no imponerle a la cosa un esquema, un sistema, una estructura, un contenido que no le pertenece. Por eso dice que cuando eso se hace, lo que acaba es un esqueleto con estampitas. ¿Sí me explico? Claro que hay momentos Hegel nos dijo previamente que hay momentos del conocimiento en que la cosa tiene que ser desmenuzada, analizada, fragmentada, pero ese es solo un momento del pensar. Luego hay que proceder a su reconstitución en tanto que cosa viva, en tanto que cosa efectivamente actuante. ¿Sí se ve? Tomás, ¿tú quieres decir algo? Sí, doctor. Quizá uno de los ejemplos que a mí más me ayudó como a clarificar todo esto, en particular para comprender el por qué la filosofía no puede importar métodos que le sean ajenos, porque entonces dejaría de ser filosofía. Es el ejemplo que usted siempre nos daba en clases anteriores a propósito de la ciencia de los cristales, ¿no?
ese es un ejemplo que me parece fantástico. No quisiera Ok. parafrasearlo mal, doctor. Entonces, quizá, digo, lo Sí. recuerdo porque usted nos lo comentó, entonces quizá resultaría Ya. interesante que lo conocieran mis compañeros. Bueno, sí, hay un epistemólogo, que es la línea que yo sigo, de la epistemología histórica, que dice un ejemplo muy, muy interesante, porque dice, mire, cuando yo digo la expresión la mamá de los gatitos, pues en esa expresión están dos cosas. Está la mamá y los gatitos, y son dos cosas diferentes. Entonces, si yo digo la mamá de los gatitos, el genitivo de, pues en realidad unifica dos cosas. Pero cuando yo digo la ciencia de los cristales, o sea, lo que se llama cristalografía, ahí no hay dos cosas separadas. No hay por un lado la ciencia y por otro los cristales. La cristalografía es el discurso científico por el cual los cristales son un concepto científico. Entonces, cuando yo digo la mamá de los gatitos, estoy diciendo que hay dos cosas. Por un lado está la mamá y por otro lado los gatitos. Pero cuando yo digo la ciencia de los cristales, el genitivo no unifica dos cosas. Los cristales, la ciencia de los cristales hace que los cristales emerjan en la experiencia. Si no existiera la cristalografía, en nuestra experiencia no existiría el concepto de cristales. Los cristales no son los vidrios que vende el aluminero de la esquina, ¿eh? Los cristales es la ciencia que estudia efectivamente una forma geológica llamada cristal. Y entonces, dice este epistemólogo, cuando yo digo la ciencia de los cristales, no es equivalente a la mamá de los gatitos. Quiere decir que los cristales, la cristalografía, los cristales como objeto y como concepto, solo existen a través de la ciencia. Sin ella, no existirían. ¿Sí se ve la diferencia? La ciencia no describe objetos, produce los objetos que está describiendo. Eso es justamente el conocimiento. Cuando él dice que la ciencia de los cristales no es más que la misma cosa, está diciendo los cristales como objeto de pensamiento y como objeto real, como objeto que manipulamos en el mundo, no pueden existir, no pudieron existir, sino a través del conocimiento científico, del discurso científico que los hizo presentes y manejables en nuestra experiencia. ¿Sí se ve? Ahí, justamente el ejemplo que dice Tomás, que me parece que puede funcionar, se ve justamente esta unificación de la que Hegel habla. Los cristales no están en el mundo y luego viene la ciencia para ver cómo los describe. Los cristales no están en la experiencia y luego viene un discurso para ver cómo les da contenido. No. El conocimiento consistió en hacer emerger en nuestra experiencia conceptual, pero también real, física, objetiva, ese mundo específico de los cristales. Cuando yo digo la ciencia de los virus, o lo que estamos viendo hoy en el COVID, pues lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo. No es que la ciencia creara los virus, pero el objeto que estamos describiendo no es un objeto que venía al mundo con una etiquetita que decía yo soy un virus. Fue la ciencia la que le dio emergencia conceptual y objetivamente. Y es por eso que existe nuestra experiencia. ¿Sí se ve? La ciencia de los cristales no creó la geología, no creó el mundo geológico. Lo que hizo fue mostrar en el mundo objetivo, la emergencia de ciertos objetos cuya descripción, cuya comprensión es indisociable del método que los hace ser. Eso es lo que Hegel está diciendo. ¿Sí se ve? ¿Se ve con un poco más de claridad? La madre de los gatitos también tiene un genitivo, el de, pero la madre de los gatitos es la unión de dos cosas. La ciencia de los cristales también tiene un genitivo, el de, pero ese de no es de dos cosas que se unen, sino la unidad de las dos cosas. Esa es la ciencia que Hegel propone. Diego. Sí, para no desviarme tanto de la lectura, nada más era
si bien en la filosofía tiene que tener cuidado con el formalismo, también digamos que, por ejemplo, en la parte de las ciencias sociales, lo pregunto porque también usted estudia antropología, entonces no sé si en el área de las ciencias sociales deban de tener Claro, como que este cuidado del formalismo o por no tanto. supuesto que sí, por supuesto. En las ciencias sociales hay la enorme tentación de creer que basta una buena matemática o una buena estadística para comprender, por ejemplo, la sociedad o, por ejemplo, la economía, ¿no? Hay ciencias como la economía que, por ejemplo, pretenden que los métodos matemáticos bastan para describir las relaciones económicas. Y yo creo que hemos visto y vemos todos los días una y otra vez que no, que no. Y no es por decir que el formalismo no sirve, ¿eh? No se trata de eso, se trata de darle su lugar. Por supuesto que hay un procedimiento formal que hay que seguir también en la ciencia, pero no es equivalente a la ciencia misma. En las ciencias sociales, obviamente hay esa gran tentación, ¿no? Sociologías cuantitativas, ciencias políticas que pretenden que basta estudiar, por ejemplo, los análisis de opinión, el gasto corriente. Hegel dice, bueno, lo que sucede con esos procedimientos es que la vida de la sociedad queda convertida en un esqueleto. Sí, por supuesto, hay esa tendencia muy fuerte. Todos los que estamos en las ciencias humanas siempre tenemos la tentación de que como lo que nosotros hacemos parece muy inseguro, pues entonces lo mejor es traer de fuera un formalismo, el que sea, puede ser la estadística, la matemática, pueden ser las encuestas, puede ser, ¿qué será? El cálculo aritmético, algebraico en economía, y que con eso ya estamos haciendo ciencia, pero eso no es verdad, eso no es verdad, ¿sí? La economía es un caso particularmente nítido de la cosa, ¿no? La economía es un caso particularmente nítido de cómo la tendencia formalista puede ser absolutamente dominante y sin embargo los resultados son muy magros, ¿no? ¿Qué sirve? Sí, sí sirve. Si tú conviertes a la sociedad en un esqueleto, pues algo sabes y le puedes manejar aquí, pero a la larga se muestra que ese no es el conocimiento de la cosa. Sí, sí, el formalismo no solamente está en filosofía, está en las ciencias humanas en general, ¿sí? Otra vez, no se trata de decir que el formalismo no sirve, punto. Se trata de decir que el formalismo no puede ser el equivalente al conocimiento en sí, aunque forme parte de él, por supuesto. Un poco Hegel diría lo mismo que ha dicho siempre. El formalismo vale, sí, pero no puede pretender él acaparar el conocimiento y menos acaparar el conocimiento filosófico. ¿Sí? Otra vez, no se trata de estar contra los formalismos, se trata de decir, si ellos quieren usurpar el lugar del conocimiento filosófico, van a fracasar. Y esa es parte de la historia de la filosofía del siglo XX, ¿eh? Créanme. Bueno, de hecho, hoy pues, un montón de filosofías analíticas que a ver, les cuento un poco una anécdota que quizá las va a hacer reír, les va a hacer reír, pero cuando yo estudiaba en Francia fui a Grecia, ¿no? Como vago, como a visitar, ¿no? Y entonces me encontré con amigos filósofos de ahí. Y entonces uno de ellos me decía, primero me explicó que su tesis consistía en demostrar la existencia de Dios a través de la lógica modal. Esa era su tesis doctoral. Él quería mostrar con la lógica modal, esta variante de la lógica de las modalidades, que es una lógica muy formal, él quería mostrar con la lógica modal la existencia de Dios. Y luego me dijo que estaba en un problema porque en Grecia, en ese momento, el servicio militar era obligatorio y entonces a él lo iban a meter al servicio militar, lo que equivalía a irse 2 años a un cuartel. Entonces dijo, pues la verdad veo con mucho miedo que me encierren 2 años en un cuartel, ahora que estoy escribiendo la tesis y tal, y me dice, en realidad
en Grecia no exentan a nadie, todo el mundo tiene que cumplir el servicio social, salvo que esté loco. Y entonces dije, pues muy fácil, dile al que te reclute cuál es el tema de tu tesis y te va a declarar loco. No vas a tener que hacer el servicio militar porque lo que estás queriendo probar, la existencia de Dios con la lógica modal, pues a mí me parece una locura y yo creo que un reclutador lo haría. ¿Ven lo que quiero decir? Hay tesis, créanme, en la filosofía analítica que no, de verdad no son concebibles siquiera, no son concebibles. ¿Cómo se ha podido llegar a eso? Bueno, pues lo que pasa es que el pensamiento tiene sus propios caprichos. ¿Qué le vamos a hacer? Si ustedes revisan algunas de las tesis de filosofías analíticas y tal, encontrarán cosas que verdaderamente tienen que chocar al sentido común, ya no se diga la filosofía, al sentido común. ¿Sí se ve? Yo sé que es una anécdota, pero les indicará a dónde creo que pueden llegar ciertas cosas. ¿Sí queda claro? ¿Queda un poco más claro? Eso es lo que Hegel quiere prevenirlos. Eso no quiere decir estar contra la lógica, ¿eh? A mí la lógica me gusta mucho y hasta llegué a enseñar lógica formal, porque creo que la lógica formal es es una gran disciplina para el pensamiento. De manera que no quiero que salgan de aquí y le vayan a decir a los profesores de lógica que Sergio está queriendo echarlos de la universidad. Eso no, ¿eh? La lógica formal, además de ser disciplinariamente muy importante, es preciosa, realmente uno siente la fuerza del pensar. Otra cosa es cuando nos quieren vender eso como conocimiento filosófico y punto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esto me interesa mucho, ¿eh? Porque no quiero hacerlos enemigos del formalismo, ¿no? Ese es el caso, no. No ese es el caso. El formalismo está muy bien y ha tenido, como les digo, enormes desarrollos. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? La lógica ha tenido enormes desarrollos en el ámbito de las lenguas formales, es decir, en el ámbito de las lenguas formalizadas. Pero cuando eso se quiere aplicar a la lengua natural, ya no funciona. Los lingüistas saben muy bien que el formalismo tiene límites. Los lingüistas saben muy bien que la lengua natural, sin duda, tiene una parte formal, pero no es todo. ¿Sí queda claro? A ver, me interesa mucho esto porque tengo el temor de que les quede un mensaje que no es el adecuado. Gerson. Sí, justo ahorita también estoy recordando que en la historia también pasó lo mismo, o sea, en la disciplina histórica como tal, porque existe una rama que se llama historia cuantitativa y justamente busca modelos matemáticos para poder adaptarlos a justamente investigaciones históricas. De hecho, un autor llamado Joseph Fontana hace una crítica muy fuerte a aquellos historiadores que se dedican a esa rama, que dice que pues justamente es ridículo la manera en cómo la historia como tal trata de matematizar su objeto de estudio. Entonces, ahorita me estaba acordando de eso y justamente también ocurrió en el siglo anterior, en el siglo XX, que es cuando se dio todo este movimiento del formalismo de manera muy, muy fuerte. Entonces, nada más me estaba remitiendo a ese ejemplo, que sí, en efecto, las ciencias humanas están tratando o bueno, más bien hay gente que está tratando de meter el formalismo, pero a veces es un poco difícil. Entonces, sí. Cuando menos. Ajá. Ángela, gracias por tu comentario, también ya lo leí. Efectivamente, Gerson, lo que está diciendo es así. ¿Ustedes creen que la historia de las sociedades humanas se puede narrar cuantitativamente? Seguramente hay una parte cuantitativa, obviamente. La historia humana hay partes que se pueden cuantificar, pero de ninguna manera se puede pretender que lo cuantificable usurpe el lugar de la totalidad. Eso es lo que en todo caso Hegel diría. ¿Sí queda claro? No los quiero hacer enemigos de las lógicas, ni de la matemática, al contrario. Yo he creído y tengo gran respeto por mis colegas que hacen lógica en la universidad, porque la lógica en sí misma es una disciplina espléndida.
Lo que no puede hacer, lo que no es permisible, es que eso quiera usurpar el lugar del conocimiento global. Porque lo que produce son, otra vez, esqueletos con estampitas, ¿sí? Bueno, eso desde el punto de vista de Hegel, desde luego. Yo sé que entre ustedes seguramente algunos se van por ese lado, bueno, pues así será, ¿no? ¿Sí queda claro? A ver, tranquilícenme, ¿eh? ¿Sí les queda claro? Sí, profesor. Bueno. Tengan cuidado en lo que dicen que yo dije, por favor. No vayan a crear. Ya tengo suficientes enemigos en la universidad como para, además, enemistarme con mis amigos lógicos, que además algunos de ellos los aprecio mucho. Así que tengan mucho cuidado en lo que dicen, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con Hegel. Dice Hegel, la ciencia solo puede lícitamente organizarse a través de la vida propia del concepto. ¿Y qué es el concepto? El concepto es la existencia inteligible. El concepto no es otra cosa que la unidad de la existencia y su comprensión. Y la filosofía, dice, solo puede organizarse a través de esa vida interior. La determinabilidad que desde fuera, desde el esquema, se impone a la existencia, es en ella, por el contrario, el alma del contenido pleno que se mueve a sí misma. Es decir, la filosofía es el alma de la cosa que se mueve a sí misma. Es la unidad de lo pensado y lo existente, reconstruida conceptualmente. ¿Sí? El movimiento de lo que es consiste de una parte en devenir el mismo otro, considerándose así en su contenido inmanente. Lo que es, lo que tiene existencia, dice Hegel, consiste en su devenir, es decir, en su ser otro, en incluir en él su ser otro. Y justo en ese devenir es como encuentra su propia identidad. Todo lo que existe deviene. Y devenir quiere decir que la cosa misma tiene en sí el impulso de su propio otro, el impulso de su negación. Por eso es que deviene. Por eso es que además es. Ustedes todos los días, buscan aprender algo más de filosofía. Es decir, todos los días encuentran a su otro, el texto que deben comprender o la clase que deben comprender. Y es justamente en ese encuentro, en lo que creen saber y lo que se les presenta ahora, donde encuentran su devenir. Cada clase ustedes devienen. ¿Por qué? Porque siendo los mismos, enfrentan tesis que son su otro, justo para ir más lejos de lo que eran. Cada día están deviniendo. Pues eso es la vida de la cosa. Eso es la vida de la cosa. Dice, de otra parte, lo que es vuelve a recoger en él mismo este despliegue o este ser ahí, es decir, se convierte a sí mismo en un momento y se simplifica como determinabilidad. Cada uno de ustedes, cada día de ustedes, es el resumen de todos los días anteriores. Por eso dice Hegel que la cosa vuelve sobre sí misma, pero ya no vuelve siendo la misma. Después de esta clase y de este curso, ustedes ya no van a ser los mismos. Eso no quiere decir que se van a ser todos hegelianos, ¿eh? Quiere decir que en su experiencia de vida ya tienen el conocimiento de Hegel. ¿Para qué lo utilicen? Eso puede ser para muchas cosas, pero lo que es claro es que no son los mismos. Que algo se problematizó, que algo que creían saber se volvió problema y que justamente el resolverlo tuvo que tener en ustedes alguna transformación, para bien o para mal. Habrá quien siga este camino, habrá quien no lo siga, pero aún el que no lo siga ya tiene la experiencia dentro y lo que es incluye esa experiencia. ¿Sí queda claro? ¿Por qué dice Hegel que se simplifica? Porque cada una de esas experiencias que tenemos forma parte de nuestro espíritu. No es necesario que revivamos todos los días de nuestra existencia para ser lo que somos. Y sin embargo,
todos los días de nuestra existencia están presentes en nosotros. En aquel movimiento, la negatividad es la diferenciación y el poner la existencia. Es este recogerse en sí, es el devenir de la simplicidad determinada. ¿Por qué lo dice? Porque como sabemos, ese devenir se inserta en la totalidad, que es así, no cambia. Todo se mueve justamente en ese movimiento global, en ese movimiento en el cual cada cosa es una cosa finita que pertenece al movimiento objetivo de la totalidad. De este modo, dice Hegel, el contenido hace ver que no ha recibido su determinabilidad como impuesta por otro, que es lo que hace el formalismo, sino que se la ha dado él mismo y se erige de por sí en momento y en un lugar del todo. Cuando nosotros logramos reconstruir la cosa en su despliegue conceptual, en su concepto, en su existencia, pero su existencia pensada, cuando logramos esa reconstrucción, pues entonces lo que vemos es que el contenido no le vino de fuera, no le vino de un método, le vino de su propio despliegue, es su propio despliegue, es su propia existencia, su propia presencia inteligible. Entonces, como les decía, el objeto coincide con el método. El método es inseparable del objeto porque el método es la existencia misma del objeto. Y por otro lado, no es posible separar la verdad de la existencia del objeto, porque la existencia del objeto comprendida es su verdad. Su mayor verdad es que existe como ser comprendido. Esa es su completa verdad. Si nosotros sabemos que las cosas son como son, pero sabemos por qué son como son, pues entonces su existencia es exactamente igual a lo verdadero, porque hemos producido lo verdadero a través de la vida del concepto de cada cosa. ¿Sí se ve? He tratado de ser lo más simple posible en esta parte, pero eso es el conocimiento conceptual. Pelearse con el formalismo para Hegel no es un mero formalismo, es decirles, ¿saben? El conocimiento filosófico no es aplicar a las cosas un régimen fuera de ellas. El conocimiento filosófico no es aplicar a las cosas un procedimiento, por muy perfecto que parezca en otro campo, a lo que estamos pensando. El conocimiento filosófico consiste en reconstruir a la cosa en su concepto, es decir, en la unidad de su existencia y de su esencia, de su presencia y de su comprensión. Por eso, el conocimiento filosófico es producir lo verdadero. ¿Se acuerdan que Hegel decía, la verdad no es una afirmación respecto al mundo, la verdad es una producción, la verdad es una elaboración. La verdad es la elaboración por la cual la cosa que hemos comprendido ahora está no solamente en la existencia pelona, sino en la existencia comprendida. No solamente en las cosas crudas, sino en las cosas asimiladas por el trabajo del pensar. ¿Sí? El mundo comprendido a través del movimiento del pensar. Eso es lo que la filosofía es para Hegel. Ya no el mundo extraño, ya no ese mundo en el que parecemos seres venidos de otra parte. ¿Se acuerdan que hay un montón de religiones que se preguntan, bueno, ¿y para qué habrán hecho los dioses a seres tan imperfectos como nosotros? ¿Cuál será nuestra finalidad en este mundo? ¿Por qué nos pusieron aquí? Preguntas que parecen naturales y que sin embargo, dice Hegel, son equivocadas, ¿no? Nadie nos puso aquí. No hay ninguna fuerza extraña al movimiento. Vean ustedes, Hegel está peleado con todas esas explicaciones finalistas o trascendentales, ¿no? Kant decía que su filosofía intentaba limitar el conocimiento científico para darle lugar a la fe. Hegel piensa que la filosofía debe tener fe en el conocimiento.
una fe completa en el conocimiento. La única filosofía, dice Hegel, que no sirve para nada es el irracionalismo. Esa sí no sirve para nada. Las demás pueden tener un lugar. El irracionalismo no tiene lugar ninguno. ¿Sí se comprende? ¿Alguna pregunta? ¿Ven claramente por qué Hegel se peleó con el formalismo de las matemáticas luego y con el formalismo filosófico después? ¿Sí? ¿Qué dirían? Por favor, Sí, respóndanme. ya me quedó muy claro, sobre todo con el ejemplo de la cristalografía. Claro. Gracias. Claro, también por acá, doctor. Bueno. ¿Y los demás? Sebastián, René, Carla, Letzaí. Sí, profesor, sí, sí ha sido claro. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, entonces nos queda. A ver, Yair, tú tienes una pregunta, creo. Sí, tengo dos dudas. No están estrictamente apegadas al texto, pero tienen que ver con Hegel. La primera es, desde el punto de vista hegeliano, ¿qué lugar ocupan las ciencias sociales? Es decir, bueno, sabemos que nace en el siglo XIX, con el positivismo y todo esto, pero he estado tratando de pensar esto varios días y no hallo respuesta porque pues pareciera que si seguimos el camino al que Hegel nos invita, pues no tiene ningún sentido las ciencias sociales, ¿no? Al Esa es contrario, Yair, al contrario. Al no sé, contrario. ahí sí estoy confundido, no A ver, sé. Sobre a todo ver, por ¿por la qué las manera en que ciencias, funcionan. claro, a ver, ¿por qué las ciencias sociales emergieron en el siglo XIX? Esa es una cuestión interesante porque uno diría, las ciencias sociales han tenido su objeto siempre enfrente, ¿no? La sociedad, el ser humano. Resulta paradójico decir que las ciencias sociales nacieron en el siglo XIX. Si las ciencias sociales se ocupan de la sociedad y del individuo en la sociedad, pues eso siempre ha estado en la historia de la humanidad, desde las primeras tribus. ¿Por qué aparecieron hasta el XIX? Aparecen hasta el XIX porque es entonces cuando la conciencia humana se problematiza a sí misma de un cierto modo. Nosotros habíamos dicho con Hegel que los seres humanos siempre han sido libres, pero no siempre han tenido la conciencia de sí. Las ciencias sociales responden justamente a esa conciencia de sí. Por ejemplo, ¿cuándo nació la antropología? Cuando se encontró la Occidente con otros grupos humanos que vivían, pensaban, hablaban, comían diferente. En ese momento, claro que la humanidad se encontró con grupos diferentes antes, pero la humanidad no se preguntaba a sí misma, no se interrogaba a sí misma, no se problematizaba a sí misma en tanto que encontrar su propio fundamento. Pero cuando encuentra esos grupos ya, cuando realmente el imperialismo del capital se desarrolla justo en ese momento. Europa se dispersa por el mundo y encuentra una enorme diversidad de culturas. Surge la antropología. ¿Por qué? Porque ahora hay que problematizarse. ¿Qué quiere decir humanidad si la humanidad se despliega en formas tan diversas? ¿Cómo comprender a la humanidad si lo que encontramos son experiencias tan remotas a nosotros? Eso fue una experiencia para el pensar. Quería decir que el concepto de humanidad tenía que ser modificado para incluir elementos que parecían inexplicables, incomprensibles. ¿Cuándo nace la sociología? Pues en el momento en que por fin la sociedad, su unidad como sociedad, se convierte en un problema. Cuando la idea misma de sociedad se fragmenta, porque el modo de producción capitalista lo que hizo fue fragmentar a las clases, fragmentar a los individuos, hacernos perder el sentido de comunidad. Desde el punto de vista de hegeliano se puede explicar, y es muy interesante explicar, por qué esa forma de pensar emerge en ese momento. Ese es el problema, digamos, típico para Hegel, ¿no?
El problema típico para Hegel, si la filosofía es pensamiento del pensamiento, es por qué el pensamiento llega a preguntarse de ese modo y no de otro. Hay que dar cuenta de eso. Y las ciencias sociales justamente dan cuenta de esa conciencia a la que la humanidad había llegado cuando el capitalismo se asentó como la forma de producción actual. Entonces se volvieron problemáticas nuestras relaciones económicas, nuestras relaciones políticas, nuestras relaciones sociales. Se volvió difícil la convivencia entre los hombres, la conciencia de sí mismos, la relación con el otro. Esos problemas emergieron justamente de que la historia humana había dado un paso y que ahora había que pensarlo. ¿Se acuerdan por qué Hegel dice la filosofía llega siempre al final? Pues llega al final porque la filosofía encuentra que el mundo se ha desplegado de un cierto modo y cosas que parecían evidentes se han vuelto problemáticas. Ahí tienes el horizonte de las ciencias sociales, Yair. Es fácil explicarlas y además es necesario explicarlas porque justamente lo que te decía, si uno dice, bueno, ¿por qué la economía nace en el 19? Pues desde Aristóteles, el valor, el intercambio, y sin embargo no aparece como economía sino hasta el 19. ¿Por qué? Pues porque en el 19 la economía se ha vuelto el papel dominante en las relaciones sociales. ¿Sí se ve más claro? Ahí te respondería un poco, Yair, como responde, híjole, dice mi internet está inestable. ¿Me están escuchando? Sí se le escucha, profe. ¿Están Sí, se escuchando? escucha bien. A ver, ahí te respondería un poco, Yair, como Foucault. Se puede comprender por qué el hombre se convirtió en un problema alrededor del siglo XVIII-XIX. El hombre. No es que los hombres no existieran, es que de repente en Occidente se presentó un pliegue histórico en el que el hombre con mayúscula se convirtió en un problema. Y entonces las ciencias humanas y la filosofía se dedicaron a responder. El pensamiento también tiene esa historia. ¿Sí queda un poco más claro, Yair? Sí, ya muy, muy claro. Ya vi por dónde va el problema. Es que estaba confundiendo una cosa con otra. Ya. Bueno, yo el problema que había tenido, al menos con las ciencias sociales, es justo la cuestión del método. Yo estudié ciencia política. Entonces, de repente, justo caemos en muchas formalizaciones. Pero no es que sea la ciencia política o las ciencias sociales el problema como tal, sino más bien la manera en que se aproximan al mundo o en que quieren describir el mundo a través de este tipo de cosas, ¿no? Desde formalizaciones y métodos ajenos al objeto. Así es. Así Ya, es. gracias. Te vas a encontrar mucho de eso. Bueno, ¿algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si no es así, nos veremos entonces el próximo martes. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Bueno, Correcto, nos doctor. vemos el próximo martes entonces. Chao.